Muy buenas tardes y bienvenidos al Canal 4, donde hablaremos sobre economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre la economía sumergida en el sector comercial y para ello contamos con Carlos Bettencourt, abogado y presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona de Triana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes, placer. Bueno, lo primero que quería preguntar es qué tipo de prácticas irregulares se realizan dentro de este sector comercial. Dentro del sector comercio, retail, que se le suele denominar lo que son las zonas comerciales abiertas o también los cascos históricos, que muchas veces son lo mismo, sobre todo en Canarias, hay básicamente dos tipos de actividades que evidentemente pertenecen a la economía sumergida. Una es la de sacar estocaje o sacar productos que no han pasado convenientemente a aduanas o que tienen un origen incierto. Este tipo de productos a veces aparecen milagrosamente y una vez facturados, bueno, pues evidentemente no se tributa por lo mismo. Y la segunda práctica que también denunciamos es la de emplear en campañas, sobre todo destacadas como pueden ser Navidades o rebajas, a personal que tampoco está dado de alta. Al respecto, hacer una matización, por favor. Este tipo de estructuras muchas veces se suelen confundir con ayudas puntuales de miembros de familia, que pueden ocurrir cuando la estructura empresarial es básicamente la de una familia con un alta, o bien como empresario autónomo o como sociedad limitada generalmente. No es lo mismo. Muchas veces, incluso en tiendas de franquicia, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se están empleando a personas que o bien no tienen contrato, o bien tienen un contrato de 4 horas y trabajan 4 y el doble y 10 incluso. Estas son unas prácticas que detectamos muchas veces por las quejas que nos llegan o directa o indirectamente. Directamente es a través de las personas afectadas que se dirigen a la zona triana o indirectamente porque nos lo ponen en conocimiento los servicios de inspección del Gobierno de Canarias o del Ayuntamiento, de la Oficina de Consumidores, y nosotros somos los primeros interesados en combatirla. Nos posicionamos siempre a favor de la legalidad y lo que procuramos es que desaparezcan todas las prácticas relacionadas con la economía sumergida. Exacto, porque la realización de este tipo de prácticas pone en una desigualdad de condiciones dependiendo de si las realizas o no. Evidentemente, pero no solamente que ponen al comerciante que paga los impuestos y que tiene que verse limitado en su actuación en una situación de ventaja por parte de quien se salta la ley, sino que al mismo tiempo se pierden recursos porque esa misma persona que está siendo empleada de manera totalmente fraudulenta, cuando quiera requerir a los servicios públicos para que le abonen la nómina o finiquito correspondiente, no va a poder, primero, y segundo, que aparte de que le van a obligar a pleitear o pedir que vengan los servicios de inspección, tampoco está dentro del paraguas social, y eso nos puede pasar a todos, con lo que lo importante, lo fundamental y que no podemos perder nunca de vista, es que mientras todos juguemos con las mismas reglas, lo que estaba diciendo usted, vamos bien. Cuando se rompe la baraja y algunos sacan tajada, entonces vamos todos mal. Esto no es ganadores contra perdedores, sino solamente hay perdedores. Hemos dicho que usted es presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona de Triana. ¿Cómo afecta esta economía sumergida precisamente en esta zona? Bueno, las dos prácticas que antes he denunciado se pueden detectar, sobre todo cuando hay especial interés en camuflar este tipo de actividades en una campaña más grande. Navidades se extiende para nosotros de noviembre, principios de noviembre, hasta la campaña de rebajas, y luego entroncamos con rebajas. También en rebajas, o bien las que siguen a Navidades o las de verano, es donde más se distinguen este tipo de acciones. No solemos detectar mucho la venta de estocaje, que a veces está vinculado con algunas actividades ambulantes o con algunos negocios, digamos, de personas extranjeras. No quiero decir que sean comercios chinos, porque tenemos comercios chinos en la zona que pagan escrupulosamente todos los impuestos y dan de alta todos los DUA de importación, pero
muchas veces hay factores, pues, de extranjería un poco raros. No, mira que esto es uno que se ha dado de alta y cierra en 3 días. Tuvimos la triste experiencia de una tienda que se dio de alta y a los 6 meses cerró y dio la casualidad de que cometió no solamente el fraude en relación a las prendas y zapatos concretamente que vendía, sino que además se atrevió a emplear personal que no dio de alta. Y este es el segundo fraude que sí detectamos, no digo que a menudo, pero que detectamos tanto en la parte de comercio retail como en la parte de servicios, sobre todo en restauración. Lamentablemente van de la mano y ante todo no solamente lo combatimos, sino que además ponemos las herramientas para enmendar la situación. Y muchas veces las personas que son víctimas, los propios empleados, no son conscientes de que no están dados de alta. Y ante ante un problema laboral, piden la nómina o piden copia de la nómina físicamente, que a propósito, me gustaría recordar que también como abogado, el empleador tiene la obligación de facilitarla todos los meses. La obligación, no es potestativo. Es decir, no, este mes no la doy. No, hay que darla y hay que recibirla. Y cuando la han ido a pedir, pues resulta que no hay nómina. Y ahí tenemos un problema muy gordo porque, insisto, perdemos todo. ¿Y qué papel juegan los autónomos dentro de esta economía sumergida? Bueno, los autónomos es una pregunta que a lo mejor supera mi conocimiento como presidente de Zona Triana, pero sí le puedo hablar como autónomo y le puedo hablar del sector que relativamente conozco bien. Muchas veces a los autónomos, con más o menos razón, se nos achaca, que no ataca, se nos achaca que facturamos menos de lo que realmente cobramos. Yo creo que eso es una idea que parte de un desconocimiento. Y el desconocimiento es que el servicio de inspección que ejerce tanto la agencia tributaria como el servicio de inspección que tiene el gobierno de Canarias a través de la agencia tributaria de Canarias es muy bueno y que se manifiesta a lo largo de nuestra vida profesional de muchas maneras. Nunca vale la pena coger atajos, nunca, porque las sanciones que perdonen la expresión, que nos clavan, son de una cuantía y una importancia que podemos vernos en un verdadero problema, no propio, sino de toda nuestra familia. Es cierto que a veces hay discrepancias contables, pero es que ruego que quienes nos están viendo ahora entiendan que un autónomo tiene a alguien que normalmente realiza las declaraciones por él o por esa persona, por ella, y que a veces la comunicación no es idónea. Los autónomos no todos se hacen su declaración de la renta, ni declaran los trimestrales, los 130, ni el 111 de retenciones. Muchas veces es otra persona que también comete errores, e incluso cuando, a lo mejor en el caso de notaría o despachos de abogados o incluso asesores fiscales, cuando tienen que autoproducirse sus propias declaraciones trimestrales o anuales, se cometen errores. Claro, esto se puede enmendar y en un momento determinado, pues si hay algún tipo de infracción se tiene que pagar por ello. Insisto, cualquier tipo de fraude no consiste en un daño realizado exclusivamente a la agencia tributaria. Perdemos todo, porque cuando el sistema pierde recursos, nos fastidiamos todo. Bueno, según lo que ha dicho, con estas prácticas irregulares perdemos todos, pero entiendo que el colectivo quizás más afectado pueden ser los empleados. Cuando se trata de intentar ocultar la contratación, mire, y ahora perdone que me ponga el sombrero también de abogado, pero en nuestro despacho tenemos un departamento laboral. Las tragedias personales de quienes no han salido ni siquiera dados de alta merecen ser contadas, porque se ven totalmente desprotegidos cuando ellos han trabajado en buena fe y se van con una mano adelante y otra atrás. Se da mucho también en el colectivo de extranjeros, y no me refiero a extranjeros subsaharianos, me refiero a extranjeros italianos, ingleses y alemanes, que por desconocer cómo funciona hasta cierto punto la picaresca española, no tanto dentro del sector comercial, pero más en el sector servicios, acaban de rendir su periodo en el puesto de trabajo y no tienen de dónde seguir viviendo. Es de verdad una lacra que, personalmente le tengo que transmitir que tanto por parte de la asociación que represento como a título individual le agradecemos la iniciativa a ustedes, a esta asociación y al gobierno de Canarias, porque es muy importante que todos juguemos sin cartas marcadas. Insisto, el daño no se lo hacen a la agencia tributaria, nos lo hacemos todos.
Precisamente le iba a preguntar cuáles son las consecuencias de que los empleados trabajen bajo estos contratos irregulares. Bueno, a bote pronto le puedo decir que una persona que trabaja en economía sumergida, cuando acaba el periodo de trabajo, no tiene derecho a paro. Si es despedido, para poder demostrar el vínculo laboral, le va a costar muchísimo más. Tercero, no es que no tenga paro, tampoco ha cotizado. Cuarto, está totalmente desprotegido en relación a el resto de derechos que podría reclamar, como son vacaciones, alta en la seguridad social. Ahora tenemos un sistema universal, pero la tramitación de ese alta es mucho más sencilla con un contrato de trabajo en vigor. Y por supuesto también no solamente le afecta esta carencia a su persona, sino a las personas que se podrían beneficiar de ese alta en la seguridad social. Y bueno, en general te afecta no solamente al bolsillo, sino de manera personal en el ánimo. Las personas vienen destrozadas, su entorno familiar también se ve muy perjudicado porque se esperan unos ingresos que no existen. Y luego el sistema judicial español, con todo el dolor del mundo, incluso la jurisdicción laboral, tarda muchísimo. Nosotros podemos contarle de hasta 2 años de espera en los casos menos sangrantes y 6 meses en los casos más acuciantes, y 6 meses sin poder cobrar. Es una verdadera tragedia, porque en este plazo no se resuelve la petición de renta mínima o la de renta de inserción. No se resuelve. Son las consecuencias son terribles. Consecuencias indirectas: impago de renta, pérdida de consumo generalizado, lo que hace que se engorde la pelota del círculo vicioso. Cuando uno no paga, los demás no cobran, y cuando no cobran no pueden pagar. Insisto, y además ahora, en calidad de presidente de la zona comercial de Triana, los efectos, no solo a las personas, sino indirectamente a todo el ecosistema socioeconómico, son enormes, no vale la pena. Cuando se hace una consideración sobre los beneficios de meterse dentro de la economía sumergida y no contratar a las personas dándoles una alta adecuada, muchas veces se aduce que los costes en España son bastante altos en relación a otros países. Esto es cierto en parte. Cuando se trata de personas vulnerables o a partir de cierta edad, lo que deberían hacer los empleadores es informarse bien sobre los beneficios a los que se pueden acoger. Y yo le aseguro que en muchos casos no consiste solo en descubrir los beneficios, sino también en plantear un contrato de trabajo que responda a las necesidades del empleador. Y entonces las dos partes salen beneficiadas. Porque a lo mejor el empleador no necesita 8 horas, sino necesita 4, pero realmente 4, y los contratos de 4 horas que pretende realizar, pues podría dividirlo en 2 de práctica de 4 horas, con lo que finalmente tendría que pagar en salarios y en seguridad social, pues compensa el importe por el que quisiera defraudar. Pero hay que esforzarse un poquito. Para eso está, es difícil, ¿verdad? La oficina de seguridad social, pero se puede hacer. En ningún caso compensa defraudar. Eso no solo se lo digo como abogado ni como presidente de Zona Triana, sino además, si me permite, porque he visto compañeros y compañeras que por errores, bueno, pues han sido multados. Y en la desgracia personal de tener que ver tu presente y tu futuro hipotecado, no tiene nombre. No vale la pena defraudar. ¿Cuál es el grado de implicación de estas empresas para hacer frente a esta problemática? ¿Se refiere a la de sector retail y comercio? Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, y lo que nos gusta hacer es, en cualquier caso, incluso cuando nos enteramos de que hay una práctica irregular o ilegal, poner en conocimiento, y además, si me permite, que puede llegar a ser un delito, dependiendo de la cuantía, no nos olvidemos, y un delito es subir al salto del negro. No sé si nuestros telespectadores han estado alguna vez en una cárcel, les aseguro que no es como las películas, es peor. Pero no porque se violen los derechos, sino porque la sensación solamente de pasar el umbral y ver que se acaba la vida, nosotros que vamos de visita, les aseguro que no queremos ir por la tristeza que nos impone. Bueno, pues la primera actuación es ir a hablar con la persona, o el empresario o la mujer empresaria, con quien creemos que puede estarse dando una situación, y se lo decimos de manera particular. Mira, nos hemos enterado por parte de tal persona, o sin mencionar en muchos casos por la fuente, pero a veces se lo tenemos que decir
porque es de público conocimiento. Que puede que tengas a 2 empleados no dados de alta. ¿Tú sabes lo que está pasando? Ah, pues mira, resulta que yo lo delegué en fulanito. Voy a preguntar. A partir de ahí hemos demostrado la buena fe. El siguiente paso es intentar verificar si se han tomado las medidas correctoras necesarias, y en caso de que no se hayan tomado, nosotros tenemos hasta la obligación de poner en conocimiento de las personas afectadas sus derechos. Oiga, esto ha ocurrido, y si nos llaman de testigo, pues tendremos que ir, o yo, o el gerente, o quien sea, para declarar que tal persona, que puede ser un gerente, no tiene que ser el empresario, o el empresario, o el encargado, puede que no esté cumpliendo y lo hemos requerido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Insisto, no es un engaño bilateral, nos engañamos todos. Y finalmente lo acabamos todos pagando. Y como no me apetece, como empresario, pagar más, sino claro, que haya una distribución equitativa de la riqueza, paguemos todos. ¿La administración pública cuenta con las herramientas judiciales necesarias para hacer frente a esta economía sumergida? En parte. Sobre todo en estos momentos, donde hemos vivido estamos viviendo una pandemia, algo más light en Canarias, la carga de los juzgados de lo social se ha visto totalmente, descompensada. Antes tenían lo que se llama la tasa de dependencia, pleitos que entran, pleitos que salen al año. Pues la tasa de dependencia, no de dependencia, sino de dependencia en Canarias, como pender de un hilo, era de las más altas de España, pero se había reducido en los últimos años. Actualmente sigue siendo de las más altas de España, está por detrás, creo, ya no es la más alta, pero está por detrás o por delante, según se quiera valorar, de Madrid y de Baleares. Pero ¿qué ocurre? Que la temporalidad en Canarias, por el ecosistema también turístico que tenemos, donde se da, aparte, lamentablemente, una gran preponderancia de los casos de economía sumergida, pues lo que hacen es cargar el sistema. Y claro, las personas que se ven afectadas requieren una solución inmediata. Cualquier retraso de la administración normal de justicia y también retrasos en los organismos de inspección se traduce en que se rompa el círculo vicioso de la producción de bienes y servicios y nos tiramos a, lo dije antes, el círculo vicioso de la bola de la deuda. Y la bola de la deuda con las instituciones públicas porque no pagan las prestaciones que debieran, la bola de la empresa porque incluso cuando se le va a ejecutar al final acaba pagando Fogasa, que no sé si nuestros televidentes saben que Fogasa es el Fondo de Garantía Salarial del Estado, que cubre aproximadamente entre el 45% y 55% de los salarios que se deben, y finalmente quien acaba pagando somos todos los contribuyentes, y eso no está bien. Y como no está bien, tenemos que intentar que todos contribuyamos a que esto sea sostenible, por el bien de absolutamente todo el mundo, para que no lleguemos, primero porque no se sabe lo que va a ocurrir, y segundo porque las personas que están desesperadas hacen cosas propias de personas desesperadas. Tenemos que incidir no solo en este tipo de proyectos, sino en el conocimiento generalizado de que cumplir la ley es lo único que es rentable. Precisamente le iba a preguntar eso, ¿cómo pueden los ciudadanos ayudar a que estas prácticas no se realicen? Bueno, no hablo de un estado policial donde todo el mundo vaya de corre y dile, pero sí que tenemos que perder absolutamente la vergüenza a denunciar una situación ilegal, injusta y que puede ser hasta un delito. Si tenemos conocimiento de que nuestro hijo, nuestros padres, conocidos, vecinos, está siendo empleado de manera irregular, o incluso nosotros sabemos que en algún comercio se está procediendo a la venta, que antes se decía extraperlo, o de venta ilegal de productos que hayan sido ilegalmente importados o por los cuales no se está pagando, digamos, los impuestos o tarifas que corresponden, pues tenemos que decirlo en nuestro ámbito, la persona afectada, y saber que existen los servicios de inspección del Gobierno de Canarias, los servicios de inspección del Gobierno estatal, dependiendo de lo que se trate, y al mismo tiempo también podemos dirigirnos a la Oficina de Protección de Consumidor que tenemos tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, aparte de las asociaciones de protección del consumidor, que también dan traslado. Un gesto muy sencillo es pedir un libro de reclamaciones. Si ya no tienen el libro de reclamaciones, tenemos dos opciones: o bien esperar tranquilamente que venga la policía local, que está obligada a venir y a levantar acta, o dos, si vamos con algún testigo, tomárnoslo con tranquilidad,
y al día siguiente acudir a alguna oficina de la OCU o bueno, de esta asociación o de la protección del consumidor, tanto a nivel municipal o autonómico, y simplemente presentar una denuncia. La denuncia es que ayer estuve en tal tienda y me enteré de esto: mercancía que no estaba ticada, mercancía que estaba caducada. También se da, menos en comercio, más en alimentación, pero también existe, y ellos levantarán la correspondiente acta de inspección y se desplazarán y harán lo que tengan que hacer. Insisto, todos tenemos que estar vigilantes porque todos podemos sufrir las consecuencias del descontrol a la hora de no verificar que desterramos definitivamente la economía sumergida. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información para que precisamente la gente tenga el conocimiento de saber qué tiene que pedir cuando a la hora de trabajar y que luego no se queden pues sin esos derechos que les merecen. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias.